Volvió a la mansión solo en busca de paz, pero encontró a una anciana frágil, rodeada de afectos falsos. La nueva prometida del dueño, encantadora a primera vista, ocultaba intenciones tan frías como su sonrisa. Cuando empezaron a repetirse pequeños accidentes, la cuidadora entendió que nada allí era casualidad, y al salvar a la matriarca de una trampa mortal, reveló una verdad que todos se negaban a ver. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia golpeaba contra el parabrisas del taxi con una intensidad que parecía hacer eco a los latidos acelerados del corazón de Mariana Sánchez. A sus 28 años, había aprendido a controlar sus emociones en situaciones extremas. 7 años como paramédica del ERUM se lo habían enseñado. Pero en ese momento, con las manos temblando ligeramente sobre su maleta de viaje, se sentía como una niña perdida. El portón de hierro forjado de la Hacienda Garza surgió frente a ella como una visión del pasado. Los mismos rosales que su madre, Concepción, cuidaba con tanto cariño todavía adornaban la entrada, aunque ahora estaban más frondosos. Mariana respiró hondo, sintiendo el aroma familiar mezclado con el olor a lluvia. 17 años. Habían pasado 17 años desde que salió de allí por última vez, cargando solo una maleta y el corazón despedazado por la partida de su madre. ¿Es aquí, señorita?, preguntó el taxista, observando la imponente propiedad a través del espejo retrovisor. Mariana asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Pagó la carrera y bajó, sintiendo la lluvia helada mojar su cabello castaño. La chamarra negra que llevaba, la misma que usaba durante las guardias nocturnas en la ambulancia, ahora parecía inadecuada para ese momento. No estaba allí como la paramédica Mariana Sánchez, la mujer fuerte que salvaba vidas en las madrugadas de la Ciudad de México. Estaba allí como la hija de la cocinera que un día corrió por los jardines de esa hacienda. Cuando tocó el timbre, el sonido familiar resonó por los pasillos internos, despertando una avalancha de recuerdos. La voz de su madre llamándola para cenar, el olor a pastel de chocolate saliendo del horno, las tardes de verano jugando con la pequeña Sofía en el jardín. Sofía, la nieta del señor Ricardo Garza, que ahora tenía 21 años y probablemente ni se acordaba de la niña que había sido su compañera de infancia. La puerta se abrió, revelando a doña Marta, el ama de llaves que había permanecido con la familia por más de 3 décadas. El rostro de la mujer de 60 años se iluminó con sorpresa y alegría genuinas. «Mariana, válgame Dios, mírate nada más». Doña Marta la envolvió en un abrazo apretado sin importarle la lluvia. «¡Qué mujer tan hermosa! Te has vuelto. Igualita a tu mamá, pero con esa fuerza en la mirada que me recuerda». «¿Recuerda a quién, doña Marta?», preguntó Mariana secándose discretamente una lágrima que se le había escapado. «Al propio señor Ricardo cuando era joven. Esa determinación, ¿sabes? Pásale, pásale, te vas a pescar una pulmonía con esta lluvia». El interior de la hacienda permanecía majestuoso como Mariana lo recordaba, pero algo había cambiado. Los cuadros en las paredes eran diferentes, más modernos. El olor a lavanda que siempre había caracterizado la casa ahora se mezclaba con un perfume más sofisticado y frío. Al pasar por la cocina, Mariana sintió un nudo en el pecho. La barra de mármol donde su madre preparaba las comidas estaba impecable, pero vacía de la alegría que solía tener. «El señor Ricardo está en el despacho», susurró doña Marta, como si compartiera un secreto. «La señora Viviana salió a arreglar unos asuntos en la ciudad. Le va a dar mucho gusto verte». Mariana dudó. Ricardo Garza tenía ahora 55 años, y según había descubierto en las raras conversaciones telefónicas con doña Marta a lo largo de los años, se había convertido en un empresario aún más exitoso. La diferencia era que ahora estaba comprometido con Viviana Montes, una mujer de 38 años que Mariana conocía solo a través de fotos en revistas de sociales. Caminando por el pasillo que llevaba al despacho, Mariana observó las fotografías familiares en las paredes. Reconoció algunas caras,
pero otras eran completamente nuevas. Una foto llamó su atención. Ricardo junto a una niña rubia de aproximadamente 4 años, ambos sonriendo en un parque de juegos. La niña tenía los mismos ojos azules de Ricardo y sostenía un helado mientras él la observaba con ternura paternal. «Esa es Emma», dijo una voz detrás de ella. Mariana se giró y encontró a Ricardo Garza parado en la entrada del despacho. Los años habían sido amables con él, algunas canas en las sienes, arrugas que denotaban experiencia, pero la misma sonrisa cálida que recordaba de su infancia. «Mi hija». «¿Su hija?» Mariana no pudo ocultar la sorpresa. Viviana la tuvo de una relación anterior. La adopté oficialmente el año pasado. Se acercó y Mariana notó algo diferente en sus ojos, una tristeza sutil que no existía cuando ella era niña. «Mariana Sánchez, ¿cuántas veces pensé en ti a lo largo de estos años? Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». El comentario sobre Concepción golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas llegaron sin previo aviso y se vio envuelta en un abrazo paternal que despertó una nostalgia que había intentado enterrar por años. «¿Por qué volviste, Mariana?», preguntó Ricardo amablemente, conduciéndola al sofá de piel del despacho. Mariana respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo explicar que 3 semanas atrás había perdido a un paciente de 5 años en un accidente de tráfico? ¿Cómo contar que desde entonces no podía dormir, que cada sirena la hacía revivir ese momento? ¿Cómo admitir que el accidente la había hecho cuestionarlo todo? Su carrera, sus decisiones, su identidad. «Yo necesito un tiempo lejos de la Ciudad de México», logró decir. «Un lugar para encontrarme de nuevo». Ricardo asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Este siempre ha sido tu hogar, Mariana. Lo sabes». En ese momento, la puerta principal se abrió con un estruendo, seguida por el sonido de tacones altos en el mármol del vestíbulo. Una voz femenina, melodiosa pero con una frialdad subyacente, resonó por la casa. «¿Ricardo? ¿Dónde estás? Tenemos que hablar de la fiesta de cumpleaños de Emma». Mariana vio cómo el rostro de Ricardo se tensaba ligeramente. Se levantó, alisándose el saco. «Llegó Viviana», murmuró. «Ven, quiero presentártela». Mientras caminaban hacia el vestíbulo principal, Mariana no podía imaginar que ese momento marcaría el inicio de una batalla silenciosa que pondría a prueba no solo su fuerza emocional, sino que también revelaría secretos que podrían destruir a la familia que tanto había amado en su infancia. Viviana Montes apareció en la entrada de la sala como una aparición salida de una revista de moda. Rubia, elegante, con un vestido que probablemente costaba el sueldo de 3 meses de Mariana, irradiaba confianza y sofisticación, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mariana, algo frío pasó por la mirada azul claro de la mujer. «Viviana, ella es Mariana Sánchez». Ricardo hizo las presentaciones con una sonrisa genuina. «La hija de Concepción, ¿recuerdas que te he hablado de ella?». La sonrisa que apareció en el rostro de Viviana fue perfecta, calculada, medida, completamente artificial. «Claro, la hija de la cocinera». Extendió la mano con una delicadeza estudiada. «Qué coincidencia que aparezcas justo hoy». Mariana estrechó la mano ofrecida, notando de inmediato la frialdad del tacto y el tono de voz que transformaba coincidencia en algo casi acusatorio. En ese apretón de manos, comprendió instintivamente que su presencia allí no sería bienvenida por todos. «Mariana volvió para pasar un tiempo con nosotros», explicó Ricardo, aparentemente ajeno a la tensión que se había establecido en el ambiente. «Qué maravilloso», respondió Viviana, pero sus ojos decían exactamente lo contrario. «Estoy segura de que será interesante tenerte por aquí de nuevo». La puerta se abrió una vez más y una vocecita infantil gritó animadamente: «¡Papi! ¡Papi! ¡Ya volví!». Emma entró corriendo, su cabello rubio volando, detrás de ella como una pequeña tormenta de alegría. La niña de 4 años
se lanzó a los brazos de Ricardo, quien la recibió con una sonrisa radiante. «Y bien, princesa, ¿cómo estuvo el paseo con la abuela Elena?» Mariana sintió que su mundo se detenía. Elena, la matriarca de la familia Garza, la abuela de Ricardo, aquella que siempre había tratado a su madre con respeto y cariño genuinos, la mujer de 82 años que solía leerle cuentos a Mariana en las tardes de lluvia. «La abue Elena anda muy confundida hoy, papi», dijo Emma con la seriedad peculiar de los niños. «Me llamó Sofía varias veces y preguntó dónde estaba la tía Concepción». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió que todas las emociones que había intentado controlar a lo largo de los años salían a la superficie de una sola vez. Ricardo la observó con preocupación, Viviana con algo que parecía satisfacción, y la pequeña Emma con curiosidad infantil. Fue entonces que unos pasos lentos y el ruido característico de un bastón resonaron en el pasillo. Elena Garza apareció en la entrada de la sala apoyada en su bastón de caoba, moviéndose con la dignidad de quien había cargado décadas de elegancia y sabiduría. A sus 82 años, su cabello blanco estaba peinado en un chongo impecable y sus ojos azules, aunque ocasionalmente confusos, mantenían la vivacidad que Mariana recordaba de su infancia. «¿Concepción?». La voz de la anciana tembló ligeramente mientras sus ojos se fijaban en Mariana. «Concepción, hija mía. ¿Regresaste?». El corazón de Mariana se encogió violentamente. La matriarca la había confundido con su madre, y el parecido físico entre ellas siempre había sido notable. El mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos oscuros expresivos, la misma estatura mediana. Pero el dolor de ser llamada por el nombre de su madre fallecida era casi insoportable. «Abue, ella no es la tía Concepción», dijo Emma amablemente, acercándose a su bisabuela con la paciencia natural de los niños acostumbrados a tratar con ancianos confundidos. «Es una muchacha nueva». Elena parpadeó varias veces, como si intentara ajustar el foco de una cámara antigua. Lentamente, la neblina en sus ojos se disipó y realmente vio a Mariana por primera vez. «¿Mariana?», susurró incrédula. «¿Mariana Sánchez?». «Soy yo, doña Elena», respondió Mariana, acercándose con cuidado. La emoción en su voz era palpable. «Soy yo». La transformación en la expresión de la matriarca fue instantánea y conmovedora. Sus facciones se iluminaron con una alegría pura y genuina que hizo que todos los presentes sintieran la intensidad del momento. «Mi niña, mi querida niña». Elena dejó el bastón a un lado y abrió los brazos, envolviendo a Mariana en un abrazo que olía a talco y lavanda, exactamente como ella lo recordaba. «Has crecido tanto. Déjame verte». Con manos temblorosas pero decididas, Elena sostuvo el rostro de Mariana entre las palmas, estudiando cada rasgo con la atención de quien reencontraba un tesoro perdido. «Tienes los ojos de tu madre, pero hay algo diferente en ellos ahora. Dolor. Vi ese mismo dolor en el espejo cuando perdí a mi esposo», murmuró Elena, demostrando una lucidez sorprendente. «¿Qué peso cargas, criatura?». Mariana sintió las lágrimas correr libremente. La capacidad de Elena para ver a través de las apariencias, incluso en medio de los episodios de confusión, siempre había sido extraordinaria. «Yo perdí mi camino, doña Elena. Ya no sé quién soy». «Tonterías», replicó la anciana firmemente, tomando su bastón de nuevo y dirigiéndose al sofá. «Siempre supiste exactamente quién eras. El problema es que la vida a veces nos hace olvidar. Siéntate aquí conmigo». Ricardo observaba la escena con una sonrisa nostálgica, claramente emocionado por el reencuentro. Emma, curiosa, se acercó también, fascinada por la conexión especial que se había establecido entre su bisabuela y la recién llegada. Viviana, sin embargo, permanecía de pie cerca de la escalera, sus facciones cuidadosamente controladas, pero Mariana podía sentir la tensión que emanaba de ella como ondas de calor. «Abuela Elena», intervino Viviana con una dulzura forzada.
Tal vez deberías descansar. Ha sido un día largo y pareces cansada. ¿Cansada? Elena se giró hacia su futura nuera con una expresión que mezclaba confusión e irritación. ¿Quién eres tú, querida? ¿Trabajas aquí? La incomodidad fue instantánea y palpable. Viviana palideció ligeramente, pero mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos revelaban humillación y rabia. «Abue, ella es Viviana, la prometida de papi», explicó Emma pacientemente. «Vive aquí con nosotros». Elena estudió a Viviana por un largo momento, su mirada penetrante y evaluadora. «Ah, sí, la prometida». Su voz cargaba una neutralidad que era más elocuente que cualquier crítica. «Eres muy diferente a las otras». «¿Diferentes otras?», preguntó Viviana, tratando de mantener el tono casual. «A las mujeres que mi nieto realmente amó», respondió Elena con 1900, una franqueza brutal que hizo que Ricardo tosiera incómodamente. Mariana percibió el momento de tensión e intentó intervenir. «Doña Elena, ¿qué tal si me cuenta cómo están los jardines? ¿Los rosales siguen floreciendo como antes?». El cambio de tema fue recibido con gratitud por todos, excepto por Viviana, que ahora observaba a Mariana con una hostilidad mal disimulada. «Ah, los jardines». Los ojos de Elena brillaron. «Siempre te encantaron las flores. Tu madre decía que tenías manos mágicas para las plantas. Mañana tienes que ver las nuevas especies que plantamos. Ricardo contrató a un jardinero paisajista, pero le dije que nadie entiende de jardines como tú y tu madre entendían». Ricardo sonrió. «De hecho, abuela, Mariana puede quedarse en el cuarto de huéspedes el tiempo que necesite. Considera esta tu casa». «¿El cuarto de huéspedes?». Elena frunció el ceño, pareciendo genuinamente perturbada. «¡Qué tontería! Mariana siempre tuvo su propio cuarto aquí, el cuartito rosa en el segundo piso, al lado de la biblioteca. Nada ha cambiado». Un silencio incómodo se cernió sobre el grupo. El cuartito rosa había sido transformado en el closet de Viviana 2 años atrás, un hecho que evidentemente Elena había olvidado o se negaba a aceptar. «Abuela», comenzó Ricardo amablemente, «ese cuarto ahora es el closet de Viviana», completó Emma inocentemente, haciendo la situación aún más incómoda. La expresión de Elena cambió dramáticamente. La confusión dio paso a una indignación cristalina y completamente lúcida. ¿Convirtieron el cuarto de Mariana en un closet? Su voz subió algunos tonos, cargada de desaprobación. El cuarto donde creció, donde su madre la acostaba a dormir cuando trabajaba hasta tarde. ¿Lo convirtieron en un guardarropa? Viviana finalmente perdió la compostura. «Con todo respeto, doña Elena, Mariana no vive aquí desde hace casi 20 años. Era un desperdicio dejar un cuarto vacío cuando yo necesitaba espacio para... «Espacio para tus cosas», interrumpió Elena con una frialdad cortante. «Claro. ¿Cómo pude olvidar que ahora todo en esta casa gira en torno a tus necesidades?» La tensión en el ambiente se volvió casi sofocante. Emma, sintiendo la hostilidad, se acercó a Ricardo, quien la tomó en brazos automáticamente. «Quizás deberíamos cenar», sugirió Ricardo, intentando desesperadamente calmar la situación. «Mariana, debes estar hambrienta después del viaje. Va a cenar con nosotros en el comedor principal», declaró Elena como si estuviera estableciendo una ley. Como siempre fue, como siempre debió haber seguido siendo. Viviana abrió la boca para protestar, pero la mirada que Ricardo le dirigió la hizo reconsiderar. Sin embargo, Mariana podía ver la furia creciendo en los ojos de la mujer. Durante la cena, la atmósfera permaneció tensa. Elena monopolizó la atención, haciendo preguntas sobre la vida de Mariana, interesándose genuinamente por sus experiencias como paramédica, expresando orgullo por los estudios y logros de la joven. «Salvando vidas», murmuró Elena, sosteniendo la mano de Mariana. «Exactamente como tu madre. Ella salvaba a esta familia todos los días de maneras que ustedes ni se imaginaban». «¿Cómo así, abue?», preguntó Emma, curiosa. Elena sonrió misteriosamente. Concepción sabía cosas, veía cosas. Protegía esta casa de maneras que nadie notó hasta que se fue. Viviana dejó escapar una risa forzada. «¡Qué imaginación, doña Elena!
Concepción era una cocinera maravillosa, pero decir que protegía la casa... Tú no la conociste, replicó Elena secamente. No sabes de lo que estás hablando. Más tarde esa noche, después de que Emma fuera acostada y Ricardo se retirara a su despacho para algunas llamadas de negocios, Mariana se encontró sola en la biblioteca con Elena. «No volviste solo porque estabas perdida», observó la anciana, hojeando un álbum de fotos antiguas. «¿Hay algo más?» Mariana dudó, pero la necesidad de desahogarse con alguien que realmente la conocía fue más fuerte. «Perdí a un paciente hace 3 semanas, un niño de la edad de Emma. No pude salvarlo». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Elena asintió comprensivamente. «Y ahora lo cuestionas todo, si vale la pena, si eres lo suficientemente fuerte, si deberías continuar. ¿Cómo lo sabe? Porque pasé por eso cuando mi esposo se fue. Cuestioné mi fuerza, mi capacidad de seguir cuidando de esta familia. Tu madre fue quien me ayudó a encontrar el camino de regreso». Elena pasó una página del álbum, revelando una foto de Concepción en la cocina, sonriendo mientras preparaba el pastel de cumpleaños de Mariana. Ella me dijo algo que nunca olvidé. «Doña Elena, la vida a veces nos pone en el fondo del pozo, no para castigarnos, sino para mostrarnos que tenemos la fuerza para subir». Sus palabras. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras sonaban exactamente como algo que su madre diría. «Hablaba de ti constantemente», continuó Elena, preocupada de que te estuvieras alejando de quien realmente eras. Decía que un día volverías a casa, pero no como la niña que se fue. Volverías como la mujer fuerte que ella había criado. En ese momento, pasos suaves resonaron en el pasillo. Viviana apareció en la entrada de la biblioteca, vistiendo una bata de seda y cargando una taza de té. «Disculpen que interrumpa, pero no podía dormir». Su sonrisa era demasiado dulce para ser genuina. «¿Qué conversación tan interesante están teniendo?» Elena cerró el álbum abruptamente, como si protegiera algo precioso. «Solo estábamos recordando los viejos tiempos», respondió Mariana diplomáticamente. «¡Qué nostalgia!», comentó Viviana acercándose. «Pero a veces es mejor dejar el pasado donde está, ¿no creen? Especialmente cuando crear expectativas poco realistas sobre el presente puede ser peligroso». La amenaza sutil en las palabras de Viviana no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Elena se enderezó en el sillón, sus ojos brillando con una lucidez afilada. «¿Expectativas poco realistas?», repitió lentamente. «¿O tienes miedo de que algunas personas vean la diferencia entre lo que es real y lo que es artificial?» El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Viviana apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Bueno», dijo finalmente, forzando una sonrisa, «creo que todas necesitamos descansar. Mañana será un día largo. Ricardo quiere llevar a Emma a conocer la nueva propiedad de la familia, un rancho encantador que compramos recientemente». Mariana notó cómo Viviana enfatizó la palabra «compramos», marcando territorio. «¿Un rancho?». Elena pareció sorprendida. «Ricardo no me contó nada de ningún rancho. Es una sorpresa para usted, doña Elena. Quería esperar hasta que todo estuviera listo. Es un lugar perfecto para que descanse, lejos del ajetreo de la ciudad». Algo en el tono de Viviana hizo que Mariana se estremeciera. Había una frialdad calculada en sus palabras que no combinaba con la sonrisa dulce que mantenía en el rostro. «Lejos del ajetreo», repitió Elena pensativamente. «Qué interesante». Después de que Viviana se retirara, Elena se giró hacia Mariana con una expresión preocupada. «Esa mujer», comenzó, pero se detuvo negando con la cabeza. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Mariana, aunque ya sospechaba la respuesta. «No confío en ella. Hay algo depredador en su forma de mirar las cosas, a las personas, como si siempre estuviera calculando su valor». Elena sostuvo la mano de Mariana con una fuerza sorprendente. «Prométeme una cosa, criatura. Si algo me pasa, si yo me pierdo del todo, no dejarás que ella se apodere de todo. Esta familia, esta casa,
Hay secretos aquí que ella no puede descubrir. ¿Qué secretos, doña Elena? Pero la anciana ya se estaba levantando, apoyándose pesadamente en el bastón, la lucidez momentánea pareciendo desvanecerse como niebla matutina. «Secretos», murmuró dirigiéndose a la puerta. «Tu madre sabía. Ahora tú necesitas saber también». Y con esas palabras enigmáticas, Elena dejó a Mariana sola en la biblioteca, rodeada de sombras y de la creciente sensación de que su regreso a esa casa había desatado fuerzas que no comprendía completamente. Afuera, la lluvia había cesado, pero el viento continuaba meciendo los árboles del jardín, creando sombras danzantes en las ventanas. Mariana se dirigió a la ventana y miró hacia el patio donde solía jugar en su infancia. Fue entonces cuando vio una figura moviéndose sigilosamente cerca del jardín trasero. Alguien con una linterna, examinando algo en el suelo cerca de los rosales que su madre tanto amaba. Cuando la figura se giró, Mariana reconoció el perfil inconfundible de Viviana, agachada junto a lo que parecía ser un cantero recién excavado. El corazón de Mariana se disparó. ¿Qué estaba haciendo Viviana en el jardín en medio de la noche? ¿Y por qué había elegido justamente el lugar donde su madre solía pasar horas cuidando las plantas? Una sensación de peligro inminente la invadió, la misma intuición que la alertaba durante emergencias médicas, cuando una situación estaba a punto de deteriorarse rápidamente. Algo muy malo estaba sucediendo en esa casa, y Mariana tenía la terrible sensación de que su llegada había acelerado eventos que habían sido cuidadosamente planeados desde hacía mucho tiempo. Mariana se despertó antes del amanecer con el suave sonido de pasos en el pasillo. Durante sus años como paramédica, había desarrollado un sueño ligero, siempre alerta para emergencias. Miró el reloj en el buró, 5:15 de la mañana. ¿Quién andaría moviéndose por la casa a esa hora? Silenciosamente, se acercó a la puerta del cuarto de huéspedes y la entreabrió. La figura de Viviana pasaba por el pasillo en dirección a las escaleras, cargando un maletín pequeño y vistiendo ropa deportiva completamente inadecuada para una mujer que vivía en tacones altos y vestidos de diseñador. Mariana esperó unos minutos antes de seguir discretamente hacia la ventana del pasillo que daba a los jardines. Viviana estaba de nuevo cerca de los rosales, pero esta vez acompañada de un hombre que Mariana no reconoció. Alto, moreno, vestido con ropa de jardinero, parecía estar recibiendo instrucciones precisas sobre algo. Cuando el hombre se agachó para examinar el suelo, Mariana se dio cuenta de que estaba midiendo distancias con una cinta métrica. Viviana señalaba diferentes lugares del jardín, como si estuviera planeando algún tipo de remodelación o construcción. Pero, ¿por qué hacerlo en secreto, antes del amanecer? ¿Tú tampoco puedes dormir? Mariana se sobresaltó con la voz suave detrás de ella. Era Emma, todavía en pijama, sosteniendo un osito de peluche y con el cabello rubio desordenado por el sueño. «Emma, me asustaste, pequeña», susurró Mariana, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. «¿Por qué te despertaste tan temprano?» «Siempre me despierto cuando Viviana sale a sus reuniones secretas», respondió Emma con la naturalidad perturbadora de los niños. «Ella cree que nadie se da cuenta, pero yo la veo desde mi ventana». «Reuniones secretas». Mariana intentó mantener la voz casual, pero su corazón se aceleró. Emma asintió gravemente. «Con hombres diferentes. A veces son jardineros, a veces son hombres de traje que manejan coches negros. Siempre miran la casa como si estuvieran estudiando algo». La sensación de alarma de Mariana se intensificó. Como paramédica había aprendido a reconocer las señales de situaciones peligrosas y el comportamiento descrito por Emma activaba todos sus instintos de protección. «¿Ya le contaste esto a tu papá?», preguntó amablemente. Emma negó con la cabeza. «Viviana dijo que son sorpresas para papi y que no debo contarle, pero no me gustan los secretos. Me hacen sentir asustada». Mariana sintió una oleada de ternura por la niña, mezclada con una creciente preocupación. Tomó la manita de Emma y la condujo lejos de la ventana.
¿Qué tal si tomamos un chocolate caliente en la cocina? Solo nosotras dos. Los ojos de Emma brillaron de alegría. Podemos hacerlo como lo hacía la tía Concepción, con malvaviscos y canela. La mención del nombre de su madre golpeó a Mariana como un puñetazo, pero sonrió a través del dolor. Claro, pequeña, exactamente como ella lo hacía. En la cocina, mientras preparaban el chocolate caliente, Emma parloteó sobre sus recuerdos con doña Elena y sobre cómo le gustaba cuando su bisabuela andaba lúcida, como ella llamaba a los momentos de claridad de la anciana. La abue Elena a veces me cuenta historias de cuando mi papi era pequeño, compartió Emma, manchándose la nariz, con chocolate. Dice que se puso muy triste cuando la tía Concepción se fue y que nunca más fue el mismo. ¿Triste cómo? Dice que se quedó vacío, como una casa sin gente adentro. Emma hizo una pausa pensativa, pero cuando llegaste ayer, lo vi sonreír de una manera diferente, como si alguien hubiera encendido las luces de la casa. Antes de que Mariana pudiera responder, la voz de Viviana resonó en la cocina. «Emma, ¿qué estás haciendo aquí abajo?» Viviana entró en la cocina, todavía con la ropa deportiva, pero ahora con una expresión controladamente preocupada. «Deberías estar durmiendo. Señorita, Mariana me estaba haciendo chocolate caliente», respondió Emma inocentemente, como lo hacía la tía Concepción. Mariana notó cómo la expresión de Viviana se endureció momentáneamente al oír el nombre de su madre. «Qué amable de parte de Mariana», dijo Viviana forzando una sonrisa. «Pero Emma necesita volver a la cama. Hoy será un día muy especial». «¿Por qué?», preguntó Emma, curiosa. «Porque vamos a visitar nuestro nuevo rancho. ¿Recuerdan que lo comenté ayer? Será una aventura maravillosa para toda la familia». Mariana percibió algo extraño en el entusiasmo exagerado de Viviana. Había una urgencia subyacente en su voz que no encajaba con la naturalidad que intentaba proyectar. «¿Toda la familia?», preguntó Mariana casualmente. «Bueno, nosotros 4, claro. Ricardo, yo, Emma y...» Viviana hizo una pausa calculada. «Doña Elena, el aire del campo le sentará muy bien». «¿Y yo?», preguntó Mariana, aunque ya sospechaba la respuesta. Viviana sonrió con una dulzura venenosa. «Ay, querida, estoy segura de que prefieres quedarte aquí descansando. Los viajes pueden ser tan agotadores, especialmente para alguien que acaba de llegar de una jornada emocional tan intensa». Antes de que Mariana pudiera responder, la voz de Elena resonó desde el vestíbulo principal. «Emma, ¿dónde está mi nietecita?» Emma corrió hacia la voz de su bisabuela, dejando a Mariana y Viviana solas en la cocina. El silencio que siguió estaba cargado de una hostilidad mal disimulada. «Eres más lista de lo que imaginaba», dijo Viviana, abandonando cualquier pretensión de cordialidad. Su voz se volvió baja y amenazante. «Pero también eres más ingenua. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que puedes simplemente volver aquí y reconquistar tu lugarcito especial en esta familia?» Viviana se acercó, sus ojos azules brillando con una frialdad calculadora. «Esta ya no es tu casa, Mariana. Eres solo una visita que ya se quedó demasiado tiempo». Mariana se mantuvo firme, usando la misma calma que aplicaba en situaciones de emergencia. «No vine aquí a reconquistar nada. Vine a encontrar paz». «¿Paz?», Viviana rió, pero el sonido no tenía humor. «Paz es lo que vas a tener cuando entiendas que ya no perteneces a este lugar. Elena está cada día más confundida. Ricardo tiene una nueva vida conmigo y con Emma, y francamente, nadie aquí necesita recuerdos dolorosos del pasado. ¿Recuerdos como los de mi madre? Tu madre sirvió bien a esta familia, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora es mi turno de cuidar de todos, ellos, y no voy a permitir que gente de fuera arruine mis planes». La frase «gente de fuera» fue pronunciada con tanto veneno que Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Viviana hablaba de la familia, como si fueran posesiones que controlar. «Mariana, Viviana», la voz de Ricardo interrumpió la tensión. Entró en la cocina vistiendo una bata y con una expresión preocupada. «¿Están bien?» Oí voces. «Claro que estamos bien, querido».
Viviana transformó su expresión al instante, sonriendo con un calor falso. Solo planeando nuestro día en el rancho. Ricardo miró de una a otra, percibiendo claramente alguna tensión, pero sin saber exactamente de qué se trataba. Sobre eso, dijo vacilante, mi abuela insiste en que Mariana venga con nosotros. Se puso muy agitada cuando supo que pensábamos dejarla aquí. Mariana vio cómo los puños de Viviana se cerraban imperceptiblemente, pero la mujer mantuvo la sonrisa. Claro, qué tontería la mía sugerir que Mariana se quedara. Por supuesto que debe venir. Entre más, mejor. Pero sus ojos decían exactamente lo contrario. Más tarde esa mañana, mientras todos se preparaban para el viaje, Mariana se encontró de nuevo con Elena en la biblioteca. La anciana estaba hojeando el mismo álbum de fotos de la noche anterior, pero esta vez parecía más agitada. «No me gusta esta idea del rancho», murmuró Elena, pasando las páginas nerviosamente. «Algo no está bien». «¿Por qué dice eso?» «Viviana». Elena pronunció el nombre con desprecio. «Está demasiado ansiosa por llevarme lejos de aquí. Demasiado insistente. Y cuando alguien insiste demasiado en algo que debería ser un placer, ¿qué cree que pretende?» Elena cerró el álbum y miró directamente a los ojos de Mariana. «No lo sé. Pero tu madre me enseñó a confiar en los instintos. Y mis instintos me dicen que este viaje no es sobre descansar en el campo». La anciana se levantó y caminó hasta un estante específico, sacando un libro aparentemente común sobre jardinería. Pero cuando lo abrió, Mariana vio que las páginas habían sido cortadas, creando un compartimento secreto. «Tu madre dejó esto para ti», dijo Elena, sacando un sobre sellado, «con instrucciones de que te lo entregara solo si algo me pasaba o si necesitabas la verdad». Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. En el papel amarillento por el tiempo, estaba escrito con letra cuidada: «Para Mariana, cuando llegue la tormenta». «Mamá». «¿Qué hay dentro?» «No lo sé. Concepción me hizo prometer que no lo abriría. Pero dijo que contiene información sobre esta familia que podría protegerte si fuera necesario». Antes de que Mariana pudiera abrir el sobre, la voz de Viviana resonó por el pasillo. «Familia, el coche está listo. Hora de partir a nuestra aventura en el campo». Elena sujetó la muñeca de Mariana con una fuerza sorprendente. «Escóndelo. Léelo solo cuando estés sola y a salvo». Y Mariana, su voz se volvió urgente, «Si algo me pasa durante este viaje, si yo me pierdo o me lastimo, prométeme que investigarás. Prométeme que no dejarás que ella gane». «¿Que gane qué, doña Elena?» Pero la anciana ya estaba caminando hacia la puerta, apoyada en su bastón, murmurando algo que Mariana no logró entender del todo. Una hora después, todos estaban acomodados en la lujosa camioneta de Ricardo. Emma en el asiento trasero junto a Mariana, Elena al lado de Viviana en el asiento del medio, y Ricardo conduciendo. Durante el viaje de 2 horas hasta el rancho, Mariana observó discretamente el comportamiento de Viviana. La mujer parecía conocer el camino demasiado bien para alguien que supuestamente visitaría la propiedad por primera vez. Cuando Ricardo tomó una curva equivocada, ella lo corrigió antes incluso de que él se diera cuenta del error. Cuando él comentó que no estaba seguro de la entrada correcta, ella señaló el portón exacto sin dudar. «Ya has estado aquí antes», observó Mariana casualmente. «Solo para verificar las condiciones de la propiedad antes de cerrar la compra», respondió Viviana rápidamente. «No se compra un rancho sin una inspección adecuada». Pero Ricardo pareció confundido. «Viviana, ¿no dijiste que contrataste a ese agente para hacer la inspección?» «Pensé que ninguno de nosotros había visitado antes». Un destello de irritación pasó por los ojos de Viviana antes de que respondiera con una risa forzada. «Ay, querido, ya sabes cómo soy de perfeccionista. Fui solo a echar un vistazo rápido para asegurarme de que sería perfecto para nuestra familia». Mariana notó cómo enfatizó nuestra familia, excluyéndola sutilmente de la ecuación. Cuando llegaron al rancho, Mariana comprendió de inmediato por qué Viviana había elegido ese lugar. La propiedad estaba aislada, rodeada por kilómetros de campos vacíos,
con la casa más cercana a por lo menos 5 kilómetros de distancia. La construcción principal era antigua pero sólida, rodeada de graneros y dependencias en diversos estados de abandono. «Está un poco aislado», comentó Ricardo, pareciendo menos entusiasmado de lo esperado. «Exactamente lo que necesitamos», respondió Viviana, saliendo del coche con una energía sospechosa. «Paz total, sin distracciones, sin vecinos curiosos». Mientras exploraban la propiedad, Mariana se mantuvo cerca de Elena, que parecía cada vez más agitada. Emma corría por el patio, encantada con la libertad del espacio abierto, pero Mariana notó que Viviana la observaba con una atención que parecía más vigilante que maternal. Fue cuando llegaron a la parte trasera de la propiedad que Mariana vio algo que le heló la sangre. Cerca de un grupo de árboles había una estructura de madera cubriendo lo que claramente era un pozo antiguo. La tapa de madera estaba parcialmente podrida y algunas tablas parecían haber sido deliberadamente aflojadas. Viviana siguió la mirada de Mariana y sonrió. «Ah, sí, el pozo. Es una reliquia de los antiguos dueños. Tendremos que cercarlo adecuadamente por seguridad, especialmente con Emma por aquí». Pero en lugar de sonar como una preocupación genuina, sus palabras parecían llevar una amenaza sutil. Y cuando miró a Elena, que se acercaba lentamente con su bastón, apoyada en el brazo de Ricardo, Mariana vio algo en sus ojos que le hizo comprender con absoluta claridad. Este viaje no era sobre descansar en el campo, era una trampa cuidadosamente planeada, y acababan de caminar directamente hacia ella. La primera noche en el rancho fue inquietante. Mariana había conseguido un momento de privacidad en el cuarto que le habían asignado, una dependencia separada de la casa principal que Viviana había insistido en que era más adecuada para huéspedes. Y finalmente abrió la carta de su madre. Las palabras escritas con la letra familiar la golpearon como olas sucesivas de revelación y horror. «Mi querida Mariana, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y que has vuelto a casa en busca de respuestas. Necesito contarte verdades que guardé para protegerte, pero que ahora pueden ser tu única salvación. La familia Garza siempre fue buena conmigo, pero en los últimos meses de mi vida descubrí cosas perturbadoras. Ricardo estaba siendo manipulado por alguien cercano que planeaba apropiarse de la fortuna de la familia. No pude probarlo en ese momento, pero documenté todo lo que vi y oí. En el jardín enterré una caja cerca del tercer rosal de la izquierda. Dentro hay evidencias de conversaciones telefónicas grabadas y documentos que muestran transferencias de dinero sospechosas. Si algo le pasa a doña Elena, si la ponen en peligro o la aíslan de la familia, sabrás que mis temores se han hecho realidad. Mariana, tienes la fuerza que yo ni imaginaba tener. Usa tu experiencia como paramédica. Sabes reconocer situaciones de peligro antes de que sea demasiado tarde. Confía en tus instintos. Protege a Elena. Y recuerda, a veces es necesario bajar al fondo del pozo para salvar una vida. Con todo mi amor y esperanza en tu valentía, mamá». Mariana releyó la carta 3 veces, con las manos temblorosas. Su madre había muerto conociendo alguna verdad terrible, y ahora Mariana comprendía por qué Elena siempre había parecido aprensiva con Viviana. Un ruido afuera la hizo guardar rápidamente la carta. Espiando por la ventana, vio a Viviana caminando por la parte trasera de la propiedad con una linterna, hablando en voz baja por teléfono. Desde su posición, Mariana logró captar algunas palabras. Mañana, aislada, sin testigos. El corazón de Mariana se disparó. ¿Sin testigos para qué? A la mañana siguiente, Viviana anunció durante el desayuno que había planeado actividades especiales para todos. ¿Qué tal si exploramos los senderos de la propiedad? Hay uno en particular que lleva a una vista magnífica de la región, sugirió con un entusiasmo exagerado. Ricardo, deberías llevar tu cámara para fotografiar a tu abuela disfrutando del aire puro. Elena, que había pasado una noche agitada y parecía más confundida de lo habitual, asintió vagamente. ¿Senderos? Ya no estoy joven para caminatas, querida.
Por eso preparé una solución. Viviana sonrió triunfante. Encontré una silla de ruedas antigua en el granero. Puedes pasear cómodamente mientras nosotros caminamos a tu lado. Mariana sintió que todas sus alarmas internas se disparaban simultáneamente. Una silla de ruedas en terreno irregular, una anciana confundida, un sendero en un lugar aislado. La combinación le recordó todos los accidentes que había atendido a lo largo de los años. Quizás sea mejor quedarnos cerca de la casa, sugirió Mariana con cautela. Doña Elena parece un poco cansada hoy. Tonterías, replicó Viviana con una firmeza que sonó casi agresiva. El aire puro le hará maravillas. Además, ya lo organicé todo. Sería una pena desperdiciar un día tan hermoso. Ricardo, que había estado distraído revisando correos en el teléfono, levantó la vista. Viviana tiene razón. A mi abuela le encantaban las caminatas cuando era más joven. Podría ser bueno para ella. Emma, sentada junto a Mariana, susurró en voz baja: «Yo no quiero ir al sendero. Hay un lugar embrujado ahí». «¿Embrujado?», preguntó Mariana intrigada. «Lo vi ayer cuando estaba jugando. Hay un hoyo grande y profundo cubierto con madera vieja. Y Viviana me dijo que no le contara a nadie porque es peligroso». Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. El pozo. Viviana había llevado a Emma cerca del pozo y le había dicho que no le contara a nadie. «Emma», dijo Mariana amablemente, «¿qué tal si tú y yo nos quedamos aquí jugando mientras los adultos hacen la caminata?» «Absolutamente no», intervino Viviana bruscamente. «Emma también necesita ejercicio y aire fresco. Las familias hacen actividades juntas». La forma en que enfatizó «familias» mientras miraba directamente a Mariana fue inconfundible. Mariana estaba siendo excluida, pero Emma estaba siendo forzada a participar. ¿Por qué? Una hora después, todos estaban reunidos en el patio trasero. Elena se sentaba en la silla de ruedas antigua que rechinó ominosamente cuando Ricardo la probó. «Esta silla parece inestable», observó Mariana, examinando las ruedas y los frenos. «Tal vez deberíamos...» «Es solo la apariencia», interrumpió Viviana rápidamente. «Estas sillas antiguas son más resistentes que las modernas. Mi abuelo usaba una igualita». Mariana notó que Viviana se había posicionado estratégicamente detrás de la silla de Elena, asumiendo el control de la dirección. Ricardo caminaba adelante, explorando el terreno con Emma, mientras que Mariana había sido relegada a la posición de acompañante. El sendero comenzó suavemente, pero Mariana pronto se dio cuenta de que estaban siendo conducidos en una dirección específica. Viviana conocía el camino perfectamente, navegando por curvas y desvíos con la precisión de quien había recorrido esa ruta muchas veces. «¿De verdad nunca habías estado aquí antes?», preguntó Mariana tratando de sonar casual. «Solo una inspección rápida, como dije ayer», respondió Viviana, pero había tensión en su voz. Cuando llegaron a una bifurcación en el sendero, Ricardo se detuvo, confundido. «¿Hacia dónde vamos? No hay señalización». «A la izquierda», respondió Viviana de inmediato, y luego corrigió rápidamente. «Quiero decir, creo que a la izquierda. Parece más prometedor». Pero Mariana había notado la certeza inicial en su voz. Viviana sabía exactamente hacia dónde se dirigían. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más irregular. Las ruedas de la silla de Elena comenzaron a atascarse frecuentemente en raíces y piedras. La anciana, que había comenzado el viaje en uno de sus momentos más confusos, ahora parecía agitada y desorientada. «¿A dónde vamos?», preguntaba repetidamente. «No reconozco este lugar». «Es una aventura, abue», dijo Emma amablemente, sosteniendo la mano arrugada de su bisabuela. «Vamos a ver cosas bonitas». Mariana observó atentamente el terreno adelante y notó algo perturbador. Había marcas en el suelo, huellas de neumáticos y pisadas que sugerían que vehículos y personas habían pasado por allí recientemente. Más perturbador aún, algunas de esas marcas parecían coincidir exactamente con el tamaño de las ruedas de la silla de Elena. «Viviana», dijo Mariana con cautela,
¿Estás segura de que este es el camino hacia la vista panorámica? Claro que sí, respondió Viviana, pero había una nota defensiva en su voz. Solo un poco más adelante. Cuando finalmente llegaron a un claro, Mariana vio de inmediato lo que Viviana había planeado que encontraran. El pozo antiguo estaba allí, parcialmente oculto por la vegetación, su tapa de madera podrida claramente inestable. Pero lo que más la alarmó fue la forma en que el terreno circundante había sido sutilmente modificado. Algunas piedras habían sido removidas, creando una pendiente casi imperceptible en dirección al pozo. Las ramas habían sido rotas estratégicamente, creando un camino que naturalmente conduciría a alguien directamente a la trampa. Para cualquiera que no supiera qué buscar, parecería completamente natural. Para Mariana, que había investigado escenarios de accidentes durante años, era obviamente manipulado. «Qué lugar tan interesante», comentó Ricardo, acercándose al borde del claro con Emma. «Está muy aislado aquí». «Demasiado aislado», murmuró Mariana, posicionándose instintivamente entre el pozo y Elena. Viviana había detenido la silla de ruedas a solo unos metros del pozo, en una posición que Mariana reconoció de inmediato como peligrosa. Cualquier movimiento brusco, cualquier pérdida de control de la silla, y Elena rodaría directamente hacia la trampa. «La vista debe ser hermosa desde allá arriba», dijo Viviana, señalando una elevación cercana. «Ricardo, ¿por qué tú y Emma no suben para tomar algunas fotos? Mariana y yo nos quedamos aquí cuidando a doña Elena». Mariana sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Viviana quería separar a los testigos. Quería quedarse sola con Elena y Mariana en un lugar aislado cerca de una trampa mortal. «De hecho», dijo Mariana firmemente, «creo que deberíamos regresar. Doña Elena parece cansada, y este terreno es demasiado irregular para la silla de ruedas». «¿Qué va?», replicó Viviana con una vehemencia que hizo que Ricardo la mirara con sorpresa. «Acabamos de llegar. Doña Elena se está divirtiendo, ¿verdad, querida?» Elena, perdida en su confusión, solo murmuró algo inaudible. Fue entonces cuando Mariana vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Cuando Viviana se había agachado para ajustar algo en la silla de Elena, había soltado discretamente el freno. La silla estaba ahora en una pendiente sutil, sin ninguna seguridad, a solo metros de un pozo mortal. Y Viviana se estaba posicionando detrás de la silla con las manos en las manijas, como si se preparara para empujar. «Viviana», dijo Mariana, su voz cargada con toda la autoridad que había desarrollado en situaciones de emergencia. «Aléjate de la silla. Ahora». «¿Perdón?». Viviana parpadeó con falsa inocencia. «Solo estoy ayudando». «Soltaste el freno». Mariana se movió rápidamente, colocándose entre Viviana y la silla de Elena. «Y este terreno está deliberadamente inclinado hacia el pozo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo, que estaba a unos metros de distancia con Emma, se giró con una expresión de confusión total. «Mariana, ¿de qué estás hablando?». Pero cuando vio el posicionamiento de todos, Viviana detrás de la silla sin freno, Elena vulnerable a pocos metros de un pozo mortal, Mariana bloqueando el camino con una postura defensiva, algo en su expresión cambió. «Viviana», dijo lentamente, «¿por qué soltaste el freno de la silla de ruedas?». Viviana rió, pero el sonido era forzado e histérico. «Yo no solté nada. Esta mujer está paranoica. Está viendo peligros donde no existen». «Entonces, ¿por qué?», dijo Mariana, señalando las marcas en el suelo. «¿Hay evidencia de que alguien estuvo aquí antes planeando exactamente este escenario? ¿Por qué conoces este sendero tan bien? ¿Y por qué te empeñaste en traer a Elena a este lugar específico?». Ricardo siguió la mirada de Mariana y vio las mismas evidencias que ella había notado. Las marcas de neumáticos, las ramas rotas estratégicamente, el terreno sutilmente modificado. «Dios mío», susurró la comprensión golpeándolo como una ola. «Viviana, ¿qué estabas planeando?». Por un momento, nadie se movió. Entonces, con la velocidad de una serpiente atacando, Viviana empujó la silla de Elena con toda su fuerza. Mariana no tuvo tiempo para pensar.
Solo reaccionó, lanzándose frente a la silla en movimiento, absorbiendo el impacto con su propio cuerpo, mientras intentaba desesperadamente redirigir la trayectoria. Lo que sucedió a continuación fue un caos de gritos, madera rompiéndose y el horrible sonido de algo pesado cayendo en la oscuridad del pozo. Mariana logró desviar parcialmente la trayectoria de la silla, pero no fue suficiente. El impacto la lanzó contra el suelo con una fuerza brutal, mientras que Elena, todavía en la silla descontrolada, se desplomó a través de la tapa podrida del pozo. El sonido de la madera astillándose fue seguido por un grito de terror que resonó desde las profundidades oscuras. ¡Elena! El grito de Ricardo cortó el aire como una cuchilla mientras corría hacia el pozo. Emma, paralizada por el shock, comenzó a llorar desconsoladamente. Mariana se levantó tambaleándose, ignorando el dolor agudo en el hombro donde había golpeado una piedra. Su entrenamiento médico tomó el control automáticamente, suprimiendo el pánico y activando los protocolos de emergencia que había memorizado años atrás. ¡Ricardo!, gritó, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrada a dar órdenes en crisis. «Aleja a Emma del pozo. ¡Ahora!». Viviana estaba de pie cerca de los árboles, con la ropa sucia y el rostro contorsionado en una expresión de furia y frustración. Ya no había máscaras, ya no había pretensiones. El plan había fallado y ella lo sabía. Mariana se acercó con cautela al borde del pozo y gritó hacia abajo: «¡Doña Elena! ¿Puede oírme?». Una voz débil y asustada resonó desde las profundidades. «¿Mariana? Mariana, estoy aquí abajo, no puedo moverme. El agua está helada». El corazón de Mariana se encogió. Elena estaba viva, pero probablemente herida y en hipotermia. Cada segundo contaba. Comenzó a evaluar la situación con la fría precisión de una paramédica experimentada. El pozo tenía aproximadamente 4 metros de profundidad, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y deterioro. No había escalera ni cuerda disponible. Necesitaría improvisar un sistema de rescate con los recursos a la mano. «Ricardo», llamó, «tu ropa. Quítate la camisa, los pantalones. Vamos a hacer una cuerda». «¿Una cuerda?». Ricardo obedeció sin cuestionar, desvistiéndose rápidamente. «¿Vas a bajar?». «Es la única opción. Elena está herida y en agua fría. Si esperamos ayuda…». Mariana no terminó la frase. Ambos sabían que el rancho estaba demasiado aislado para esperar ayuda externa. Mientras ataba la ropa en una cuerda improvisada, Mariana sintió que los recuerdos del accidente que había arruinado su carrera volvían como una avalancha. El niño de 1905 años. La sangre. La sensación de impotencia cuando se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. «Yo voy a bajar», dijo Ricardo de repente. «Es mi abuela. Yo debería…». «No». Mariana lo interrumpió firmemente. «No tienes entrenamiento. Si algo sale mal, tendré 2 heridos que rescatar en lugar de 1. Viviana, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Quizás deberíamos llamar a los rescatistas profesionales. ¿No es prudente arriesgar más vidas?». Mariana se giró para encararla, sus ojos brillando con una furia controlada. «¿Ahora te preocupan las vidas? ¿Después de empujar a una anciana indefensa a un pozo?». «Yo no empujé a nadie», gritó Viviana, pero su voz temblaba. «La silla se resbaló, fue un accidente». «Un accidente que planeaste meticulosamente», replicó Mariana, probando la resistencia de la cuerda improvisada. Las marcas en el suelo, el terreno modificado, el freno suelto. Estudiaste este lugar, preparaste todo. Ricardo miraba de una a otra con un horror creciente, la verdad finalmente penetrando por completo en su conciencia. «¿Por qué?», le susurró a Viviana. «¿Por qué le harías esto a mi abuela?». Viviana rió, un sonido histérico y desesperado. «¿Tu abuela? ¿Tu querida abuelita que controla cada aspecto de tu vida? ¿Que nunca me aceptó? ¿Que siempre me miraba como si fuera una intrusa? Es una anciana confundida, inofensiva». «¿Inofensiva?». Viviana escupió las palabras. «Cambió el testamento, Ricardo. La semana pasada, cuando no estabas en casa, llamó al licenciado. Dejó todo a instituciones de caridad y a…». Señaló a Mariana con odio.
a la hija de la cocinera. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Emma y los débiles gemidos de Elena que venían del pozo. Mariana sintió que el mundo giraba. ¿Elena había cambiado el testamento? ¿Y había incluido su nombre? Mentira, murmuró Ricardo, pero había incertidumbre en su voz. Pregúntale al licenciado Méndez, el abogado de la familia. O mejor, pregúntale a tu preciosa abuela si sobrevive. Mariana no podía perder más tiempo con revelaciones. Elena estaba en peligro inminente y cada segundo de exposición al frío aumentaba el riesgo de shock térmico. Ricardo, sujeta la cuerda. No me sueltes, pase lo que pase. Se posicionó en el borde del pozo, con la cuerda atada alrededor de su cintura. Los recuerdos del accidente seguían atormentándola, pero ahora había algo más fuerte que el trauma, la determinación de no fallar de nuevo. El descenso fue traicionero. Las paredes del pozo eran resbaladizas, y más de una vez Mariana casi perdió el apoyo. Cuando finalmente llegó al fondo, encontró a Elena semiconsciente, acurrucada en un rincón donde había menos agua helada. «Doña Elena», susurró Mariana, arrodillándose junto a la anciana. «Soy yo. Vine por usted». Los ojos de Elena se abrieron, nublados pero enfocándose en Mariana. «Mi niña, sabía que vendrías, igual que tu madre, siempre salvando a esta familia». Mariana evaluó rápidamente las heridas. Múltiples contusiones, posible conmoción cerebral, pero aparentemente nada roto. El mayor peligro era la hipotermia. «Necesito subirla. Le va a doler, pero seré lo más cuidadosa posible». Atar a Elena de forma segura para el izado fue un desafío técnico que requirió toda la experiencia de Mariana en rescates de emergencia. Improvisó un arnés con partes de su propia ropa, asegurándose de distribuir el peso de manera que no agravara posibles lesiones internas. «Ricardo», gritó hacia arriba, «voy a subir con ella. Necesito que jales despacio y constantemente cuando te diga». La subida fue la experiencia más terrible de la vida de Mariana. Cargando el peso de Elena, escalando por las paredes inestables del pozo, luchando contra sus propios recuerdos traumáticos. Un momento dado, una de las piedras de la pared cedió bajo su mano, casi haciendo que ambas se desplomaran de nuevo al fondo. Fue en ese momento de pánico total que Mariana escuchó la voz de Elena, débil pero clara. «Tu madre estaría orgullosa. Tienes la fuerza que ella siempre supo que tenías». Esas palabras le dieron a Mariana el último impulso de energía necesario. Con un esfuerzo sobrehumano, logró alzar a Elena hasta el borde del pozo, donde Ricardo la recibió con lágrimas en los ojos. Mariana emergió momentos después, exhausta y herida, pero triunfante. Inmediatamente comenzó a verificar los signos vitales de Elena, organizando los primeros auxilios con la eficiencia de alguien que había encontrado de nuevo su vocación. «Necesita que la calentemos de inmediato», instruyó Mariana a Ricardo. «Tenemos que llevarla de vuelta a la casa». Fue entonces cuando se dio cuenta de que Viviana había desaparecido. «¿Dónde está?», preguntó Mariana, mirando a su alrededor. Ricardo, que sostenía a Emma en brazos para consolarla, señaló hacia el sendero. «Huyó. En cuanto subiste con mi abuela, ella simplemente huyó». Mariana sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Viviana ya no representaba una amenaza inmediata, pero preocupación porque una persona desesperada y acorralada podría ser aún más peligrosa. Mientras improvisaban una camilla para transportar a Elena de vuelta a la casa, la anciana apretó la mano de Mariana con una fuerza sorprendente. «Los papeles», susurró solo para que Mariana la oyera. «En la caja fuerte, detrás del cuadro de Concepción. La combinación es el cumpleaños de ustedes dos». Mariana asintió, comprendiendo. Elena se refería a los documentos del testamento, pero también, posiblemente, a las evidencias que su madre había mencionado en la carta. El trayecto de regreso fue lento y cuidadoso. Elena oscilaba entre la conciencia y el delirio, ocasionalmente murmurando nombres de personas muertas hacía décadas
otras veces con perfecta claridad sobre eventos recientes. Cuando finalmente llegaron al rancho, Mariana estableció un área de cuidados improvisada en la sala principal. Elena estaba estabilizada, pero necesitaba atención médica profesional. «Vamos a tener que llevarla al hospital», le dijo Mariana a Ricardo. «Necesita estudios para descartar lesiones internas». Pero cuando Ricardo intentó encender el coche, descubrieron el último acto de sabotaje de Viviana. Las llantas habían sido ponchadas y los cables del motor cortados. Estaban aislados en el rancho, con una anciana herida, sin transporte, y con una mujer desesperada a la fuga que conocía la región mucho mejor que ellos. Y la noche estaba empezando a caer. «Mariana», dijo Ricardo, su voz cargada de miedo. «¿Qué hacemos ahora?» Mariana miró por la ventana hacia la oscuridad que se acercaba, luego a Elena, que dormía inquieta en el sofá improvisado como cama, y finalmente a Emma, que se aferraba a su padre con los ojos desorbitados de terror. «Ahora», dijo, sintiendo la fuerza que su madre y Elena siempre supieron que poseía, «protegemos a nuestra familia y esperamos que Viviana cometa el error que nos permita acabar con esto de una vez por todas». Pero en el fondo Mariana sabía que Viviana no había terminado. Mujeres como ella no huían para esconderse, huían para reagruparse, y cuando volvieran sería con una última carta desesperada. La tormenta apenas estaba comenzando. La noche en el rancho transcurrió como una vigilia de terror. Mariana permaneció al lado de Elena, monitoreando su respiración y temperatura, mientras Ricardo intentaba desesperadamente encontrar una forma de comunicarse con el mundo exterior. El teléfono del rancho había sido cortado, otro sabotaje de Viviana, y no había señal de celular en la región aislada. Emma, traumatizada por los eventos del día, se negaba a separarse de su padre o de Mariana. La niña había presenciado cosas que ninguna niña de 4 años debería ver, y sus ojos cargaban un miedo que partía el corazón. «Mariana», murmuró Elena durante uno de sus momentos de lucidez alrededor de las 3 de la mañana. «Los papeles, tienes que ir por los papeles antes de que ella vuelva». «No va a volver», dijo Ricardo, tratando de convencerse a sí mismo. «¿Por qué volvería? Su plan falló, debe estar lejos de aquí». Mariana no compartía el optimismo de Ricardo. Conocía lo suficiente la naturaleza humana a través de sus años como paramédica para saber que las personas desesperadas toman decisiones irracionales. Y Viviana Montes era una mujer que había planeado meticulosamente la eliminación de una anciana por dinero. No era el tipo de persona que simplemente desaparecería ante la primera dificultad. «Va a volver», dijo Mariana en voz baja para no alarmar a Emma. «La gente como ella no se rinde. Escalan». Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, Mariana tomó una decisión. «Ricardo, tú quédate aquí cuidando de tu abuela y de Emma. Voy a caminar hasta la carretera principal e intentar encontrar ayuda». «Absolutamente no», protestó Ricardo. «Es demasiado peligroso. Viviana podría estar escondida en cualquier lugar. Por eso mismo necesito ir. Elena necesita cuidados médicos que no puedo darle aquí. Y necesitamos comunicar a las autoridades lo que pasó». Mariana se estaba preparando para partir cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. Todos se pusieron rígidos. Por el ruido, era un vehículo grande, posiblemente un camión o una van. «¿Será ayuda?», susurró Ricardo esperanzado. Mariana espió por la ventana y sintió que se le helaba la sangre. No era ayuda, era Viviana, al volante de una van oscura, acompañada por 2 hombres que no reconoció, y estaban armados con lo que parecían ser herramientas de construcción: palas, martillos, cuerdas. «Volvió», anunció Mariana, tratando de mantener la calma en su voz. «Y no está sola». Ricardo corrió hacia la ventana y palideció al ver la van estacionándose frente a la casa. «¿Quiénes son esos hombres?», Mariana pensó rápidamente. La van, las herramientas, la elección de una propiedad aislada. Viviana no había vuelto solo para confrontarlos, había vuelto para terminar el trabajo.
Ricardo, toma a Emma y a Elena y vayan al granero de atrás. ¿Hay una salida trasera? Sí, pero mi abuela no puede moverse. Tendrá que hacerlo. Esos hombres no vinieron aquí a conversar. Viviana salió de la van y caminó hacia la puerta principal, con la confianza de quien había recuperado el control de la situación. Los dos hombres la siguieron, tipos robustos que claramente no eran ajenos a los trabajos sucios. Mariana reconoció a uno de ellos. Era el mismo hombre que había visto en el jardín de la hacienda esa mañana, que parecía haber ocurrido hacía años. Viviana había planeado todo esto desde mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. «¡Mariana Sánchez!», gritó Viviana desde afuera. «Sé que están ahí adentro. Vamos a hablar como gente civilizada». «¿Civilizada?», murmuró Mariana para sí misma, observando a los hombres posicionarse estratégicamente alrededor de la casa. La gente civilizada no intenta asesinar a ancianas. Mientras Ricardo luchaba por mover a Elena cuidadosamente hacia la parte trasera de la casa, Mariana evaluó sus opciones. El rancho estaba aislado, sin vecinos cercanos, sin comunicación. Viviana había elegido el lugar perfecto para una confrontación final. «¡Mariana!», gritó Viviana de nuevo. «Tienes 5 minutos para salir, sola, o mis amigos van a entrar y no te van a gustar sus métodos». Mariana miró a Ricardo, que cargaba a Emma, mientras intentaba ayudar a Elena a moverse. La anciana estaba consciente, pero claramente adolorida y débil. «Váyanse», susurró Mariana. «Yo la voy a distraer». «No», protestó Ricardo. «No te voy a dejar sola con esa loca. Tienes que cuidar a tu familia. Tu abuela te necesita. Emma te necesita». Elena, apoyada en Ricardo, sujetó el brazo de Mariana con una fuerza sorprendente. «No te sacrifiques por nosotros, criatura. Tu madre no querría...» «Mi madre me enseñó que la familia protege a la familia», respondió Mariana, besándola frente de la anciana. «Y ustedes son mi familia». Con el corazón apesadumbrado, Mariana observó a Ricardo llevar a Elena y a Emma hacia la parte trasera de la casa. Cuando estuvo segura de que estaban a salvo, abrió la puerta principal. Viviana estaba parada en el patio, transformada. Su cabello rubio estaba desordenado, su ropa sucia y rasgada, y había una locura peligrosa en sus ojos. Los dos hombres la flanqueaban, uno sosteniendo una pala, el otro un martillo. «Ah, Mariana, finalmente. Qué bueno que decidiste ser razonable. ¿Qué quieres, Viviana? ¿Qué quiero?» Viviana rió, un sonido histérico y aterrador. «Quiero mi vida de vuelta. Quiero lo que me pertenece por derecho. Y quiero que dejes de arruinarlo todo. Elena está herida. Necesita atención médica. Déjanos llevarla al hospital y luego hablamos de...» «¿Hospital?», interrumpió Viviana. «Querida, después de lo que vio ayer, ya no hay hospital para Elena, ni para ninguno de ustedes». La frialdad en esas palabras golpeó a Mariana como un balde de agua helada. Viviana ya no intentaba disimular sus intenciones, ya no fingía que había sido un accidente. «Estás hablando de asesinato», dijo Mariana, manteniendo la voz firme a pesar del terror creciente. «Estoy hablando de supervivencia», replicó Viviana. «¿Crees que voy a permitir que destruyan mi vida, que le cuenten a todo el mundo lo que pasó ayer? ¿Que me conviertan en una criminal?» «Ya eres una criminal». «Todavía no», gritó Viviana, perdiendo por completo la compostura. «Todavía no, porque aún no he terminado el trabajo». Uno de los hombres se acercó. Era el que Mariana había visto en el jardín, y de cerca pudo ver que era aún más intimidante de lo que había parecido a distancia. Cicatrices en el rostro, ojos fríos, movimientos que sugerían familiaridad con la violencia. «Ya basta de echarla, Viviana», dijo con voz ronca. «Acabemos con esto de una vez. Cuanto más tiempo perdamos aquí, mayor el riesgo». «¿Dónde están los otros?», le preguntó Viviana a Mariana. «¿Ricardo? ¿La vieja? ¿La niña?». Mariana se mantuvo en silencio, pero su mirada se dirigió involuntariamente en dirección a la parte trasera de la casa. Fue un error fatal. «Busquen allá atrás», ordenó Viviana a los hombres. «Y recuerden,
No puede quedar ningún testigo. Mariana sintió que el pánico se apoderaba de ella. Ricardo y Emma eran inocentes en todo esto. Elena era una anciana frágil. No podía permitir que les pasara algo. «Espera», gritó cuando los hombres comenzaron a moverse. «Tengo información que quieres, sobre los documentos que Elena escondió, sobre el testamento». Viviana se detuvo, la curiosidad y la codicia brillando en sus ojos. «¿Qué documentos?» «Mi madre dejó evidencias, grabaciones de tus conversaciones, pruebas de que llevas años planeando esto». Era una mentira parcial, pero Mariana esperaba que fuera lo suficientemente convincente para ganar tiempo. «¿Dónde están esas supuestas evidencias?» «En la hacienda, escondidas donde solo yo sé encontrarlas». Viviana estudió a Mariana por un largo momento, claramente tratando de decidir si debía creerle. «Estás mintiendo». «Estoy hablando de grabaciones donde discutes cómo deshacerte de Elena para heredar la fortuna de la familia. Estoy hablando de documentos que muestran tus transferencias financieras sospechosas. ¿De verdad quieres arriesgarte a que esas evidencias sean encontradas?» La expresión de Viviana cambió. Había algo en esas acusaciones específicas que la había golpeado. «Eso es imposible», murmuró, más para sí misma que para Mariana. «Concepción murió antes de que yo...» Ella no podía saber. ¿Saber qué, Viviana? La mujer se dio cuenta de que había dicho demasiado. Su expresión se cerró de nuevo. «No importa. Estás inventando historias para ganar tiempo». «Entonces, ¿por qué pareces tan preocupada?» En ese momento uno de los hombres volvió corriendo de la parte trasera de la casa. «¡Se escaparon!», anunció. «Encontré una puerta abierta en el granero y huellas que van hacia el bosque». Viviana se giró hacia Mariana con una furia renovada. «Los ayudaste a escapar y lo volvería a hacer», respondió Mariana desafiante. La bofetada de Viviana fue tan fuerte que Mariana vio estrellas. Cuando su visión se aclaró, la mujer estaba muy cerca, sus ojos brillando con una rabia homicida. «¿Sabes cuál es tu problema, Mariana? Crees que eres una heroína. Crees que puedes salvar a todo el mundo, como tu madre creía que podía. Mi madre salvaba a la gente. Era su trabajo. Era quien era. Tu madre», escupió Viviana, «estaba donde no debía, vio lo que no debía ver y pagó el precio». Mariana sintió que el mundo se detenía. Las implicaciones de esas palabras la golpearon como un rayo. «¿Qué estás diciendo?». Viviana rió, dándose cuenta de que finalmente había encontrado una forma de causarle a Mariana el máximo dolor posible. «Tu querida mamacita. ¿De verdad creíste que murió de causas naturales? A los 42 años, perfectamente sana». «Estás mintiendo», susurró Mariana, pero a su voz le faltaba convicción. «Descubrió mis planes demasiado pronto. Casi lo arruina todo. Así que yo ajusté la situación». La confesión golpeó a Mariana con la fuerza de una explosión. Su madre no había muerto naturalmente. Había sido asesinada por Viviana. El dolor, la rabia y la desesperación se mezclaron en un torrente emocional que amenazó con destruir el control de Mariana. Pero en lugar de colapsar, sintió algo diferente emergiendo de su interior, una furia fría y determinada, del tipo que su madre habría sentido al defender a su familia. «Tú mataste a mi madre», dijo Mariana, su voz adquiriendo una cualidad peligrosa. «Y ahora voy a matarte a ti también. La diferencia es que esta vez nadie se va a quedar preguntando qué pasó. Los accidentes ocurren en ranchos aislados, especialmente cuando la gente es imprudente cerca de pozos antiguos». Viviana hizo una señal a sus hombres, que se acercaron a Mariana con sus herramientas improvisadas como armas. Pero Mariana ya no pensaba como una víctima. Pensaba como una paramédica que había pasado años lidiando con situaciones de vida o muerte. Y por primera vez, desde el accidente que arruinó su carrera, se sintió completamente en control. «Solo hay un problema con tu plan, Viviana», dijo Mariana, retrocediendo lentamente hacia la casa. «¿Cuál?». «Subestimaste con quién estás tratando». Y con esas palabras, Mariana corrió hacia el interior de la casa, cerrando la puerta con seguro detrás de ella, y comenzando lo que sabía que sería la lucha por su vida.
y por la vida de todos los que amaba. Mariana cerró la puerta con seguro e inmediatamente comenzó a evaluar la situación con la misma metodología sistemática que usaba en emergencias médicas. La casa tenía 3 entradas principales, varias ventanas y un ático con acceso al techo. Viviana y sus hombres tenían herramientas que podían romper fácilmente puertas y ventanas, pero Mariana tenía algo que ellos no tenían, un conocimiento íntimo de la propiedad y años de experiencia improvisando soluciones bajo presión extrema. El sonido de martillos golpeando la puerta principal resonó por la casa. No estaban perdiendo el tiempo con sutilezas. Mariana corrió a la cocina y comenzó a reunir todo lo que pudiera usar como recurso. Cuchillos, sartenes pesados, productos de limpieza que podrían convertirse en irritantes químicos, cuerdas de tendedero, incluso el antiguo extintor de incendios que colgaba en la pared. ¡Mariana! La voz de Viviana atravesó la madera de la puerta. «Solo estás prolongando lo inevitable. Abre esta puerta y hazlo más fácil para todos». En lugar de responder, Mariana arrastró la mesa de la cocina para bloquear la puerta trasera. Sus manos se movían con precisión automática, cada movimiento calculado para maximizar sus posibilidades de supervivencia. El sonido de un vidrio rompiéndose vino de la sala. Habían roto una ventana y estaban entrando. Mariana subió corriendo al segundo piso, llevando consigo una mochila improvisada con sus recursos. En lo alto de la escalera, empujó un ropero, pesado, haciéndolo caer y bloquear parcialmente el acceso. «¿Qué demonios?», oyó gritar a uno de los hombres abajo cuando el mueble se estrelló contra el suelo. «Está en el piso de arriba», gritó Viviana. «Rodeen la casa, no la dejen escapar». Mariana se dirigió al cuarto principal, que tenía una ventana amplia con vista a la parte trasera de la propiedad. Abajo, a lo lejos, pudo ver figuras moviéndose cerca de la línea de los árboles. Ricardo, Elena y Emma se escondían en el bosque, pero eran vulnerables. Si Viviana decidía buscarlos, un estruendo vino de abajo cuando los hombres comenzaron a forzar el paso a través de los obstáculos que Mariana había creado. Fue entonces cuando Mariana vio algo que cambió por completo su estrategia. Estacionado detrás de la van de Viviana, había un tractor antiguo que no había notado antes, y conectado al tractor, un remolque cargado con pacas de heno seco, altamente inflamable. Mariana miró el extintor en sus manos, luego las ventanas de la casa que daban al patio donde estaban los vehículos. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Si no podía huir, al menos podría asegurarse de que Viviana y sus hombres no pudieran usar los vehículos para perseguir a Ricardo y los demás. El sonido de pasos pesados resonó en la escalera. Estaban subiendo. Mariana rompió rápidamente la ventana con el mango del extintor, ignorando los cortes de los vidrios en sus manos. Apuntó con cuidado y disparó el extintor hacia el motor de la van, cubriéndolo con espuma química. Luego, tomó uno de los productos de limpieza que había traído, un aerosol inflamable, y lo arrojó por la ventana hacia el heno. «¿Qué estás haciendo ahí arriba?», gritó Viviana, su voz mucho más cercana ahora. Mariana no respondió. Su lugar, tomó un encendedor que había encontrado en la cocina y lo lanzó por la ventana. El resultado fue más dramático de lo que esperaba. El heno se incendió al instante, creando una barrera de llamas entre la casa y los vehículos. El motor de la van, cubierto de espuma química, comenzó a soltar un humo tóxico que obligó a uno de los hombres de Viviana a retroceder, tosiendo violentamente. «¡Estás loca!», gritó Viviana, apareciendo en la puerta del cuarto con los 2 hombres detrás de ella. «¡Vas a quemar toda la casa! Mejor que dejarlos vivos para que lastimen a mi familia», respondió Mariana posicionándose cerca de la ventana rota. Viviana estaba irreconocible. Su cabello rubio estaba pegado a su rostro sudoroso, su ropa rasgada y sucia, y había una locura homicida en sus ojos que hizo pensar a Mariana en animales acorralados. «¿Tu familia?», Viviana rió histéricamente. «¿Qué familia, Mariana? Tú no tienes familia. Tu madre está muerta porque se metió donde no debía,
y ahora tú seguirás el mismo camino. ¿Cómo mataste a mi madre?, preguntó Mariana tratando de ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones de escape. Fue más fácil de lo que imaginas, dijo Viviana, acercándose lentamente. Concepción siempre estaba haciendo esos tés de hierbas para Elena. Fue solo cuestión de sazonar uno de ellos con algo especial. La confesión golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Su madre había sido envenenada. Había muerto en agonía, probablemente sin entender por qué. ¿Sufrió?, preguntó Mariana, su voz temblando de rabia contenida. Un poco, admitió Viviana con crueldad casual, pero no mucho. No soy sádica, Mariana. Soy práctica. Fue esa frialdad la que rompió la última barrera de control de Mariana. Todo el dolor, toda la culpa, todo el trauma de los últimos años se cristalizó en un momento de claridad absoluta. Ya no pensaba en la supervivencia, pensaba en la justicia. ¿Sabes cuál fue el último pensamiento de tu madre?, continuó Viviana, claramente satisfecha de haber encontrado la forma de torturar a Mariana emocionalmente. Murmuró tu nombre. Mariana, dijo. Protejan a Mariana. Algo dentro de Mariana se rompió y se reconstituyó simultáneamente. El dolor se transformó en fuerza, el miedo en determinación, la vulnerabilidad en poder. Tenía razón, dijo Mariana, su voz adquiriendo una cualidad peligrosa. Necesito que me protejan, de gente como tú. Viviana debió percibir el cambio en la postura de Mariana, porque retrocedió un paso. Paulo, Miguel, llamó a los dos hombres. Atrápenla. Pero cuando los hombres se acercaron, Mariana ya no era la misma persona que se había encerrado en la casa 20 minutos antes. Estaba operando en un estado de hiperconcentración que conocía bien de las emergencias médicas más críticas, cuando cada segundo y cada movimiento significaban la diferencia entre la vida y la muerte. El primer hombre, Paulo, avanzó con el martillo en alto. Mariana esquivó en el último segundo, usando su extintor para golpearlo en la cara con toda su fuerza. El sonido del metal contra el hueso fue nauseabundo pero efectivo. Paulo se desplomó en el suelo inconsciente. Miguel dudó, claramente sin esperar encontrar una resistencia tan feroz. «¡Es solo una mujer!», gritó Viviana. «¡Una paramédica fracasada! ¡Atrápenla!». Miguel avanzó con la pala, pero Mariana había pasado años lidiando con personas en pánico y desesperación. Sabía cómo anticipar movimientos, cómo usar el impulso del atacante en su contra. Cuando él embistió, ella se agachó y usó una de las patas de la cama para hacerlo tropezar, provocando que cayera pesadamente contra la pared. Ahora solo eran ella y Viviana. «Impresionante», dijo Viviana, todavía tratando de mantener algo de compostura. «Más impresionante que tu madre. Ella ni siquiera intentó luchar, porque confiaba en ti», replicó Mariana acercándose lentamente, «porque creía que la gente era fundamentalmente buena. Yo no cometo ese error». Viviana sacó un cuchillo de su bota, una hoja larga y afilada que brilló a la luz del incendio de afuera. «¿Quieres saber cómo murió realmente tu madre?», susurró, sosteniendo el cuchillo amenazadoramente. «No fue solo veneno. Cuando empezó a sospechar, cuando empezó a hacer preguntas sobre mis actividades, tuve que acelerar el proceso». «Para», dijo Mariana, pero Viviana estaba claramente perdida en sus propios recuerdos sádicos. Estaba sola en la cocina preparando la cena. Entré para ayudar. Plática trivial, sonrisas falsas. Y cuando se giró para mover la olla, Viviana hizo un movimiento con el cuchillo, simulando un ataque por la espalda. La imagen de su madre siendo atacada a traición mientras cocinaba, en el lugar que más amaba, haciendo el trabajo que más la satisfacía, fue demasiado para que Mariana lo soportara. Con un grito de furia y dolor que pareció venir de algún lugar primitivo de su alma, Mariana se lanzó contra Viviana. Lo que siguió fue una lucha desesperada y brutal. Viviana era más pequeña que Mariana, pero estaba animada por la locura de la desesperación. El cuchillo cortó el aire peligrosamente cerca del rostro de Mariana varias veces.
Pero Mariana tenía algo que Viviana no tenía: años de entrenamiento en situaciones de alta tensión, reflejos agudizados por emergencias médicas y la fuerza que provenía de la necesidad absoluta de proteger a las personas que amaba. Cuando Viviana intentó un golpe lateral con el cuchillo, Mariana le agarró la muñeca y se la torció con una fuerza brutal, usando una técnica de autodefensa que había aprendido durante su entrenamiento de paramédica. El sonido del hueso rompiéndose fue audible. Viviana gritó y dejó caer el cuchillo. Mariana lo pateó lejos y empujó a Viviana contra la pared. «Se acabó», dijo Mariana jadeando. «Se acabó». Pero Viviana rió a través del dolor, un sonido quebrado e histérico. «¿Se acabó?», repitió. «¿Crees que se acabó? Mariana querida, todavía no entiendes. No soy la única involucrada en esto. ¿Crees que podría haber hecho todo sola? Manipular el testamento, organizar los accidentes, mantener todo en secreto por tanto tiempo». Mariana sintió un frío en el estómago. «¿Qué estás diciendo? El licenciado Méndez, el abogado de la familia, ha estado conmigo desde el principio. Y hay otros, toda una red de personas que se benefician de la redistribución de la riqueza de la familia Garza». Viviana escupió sangre, pero continuó hablando con una satisfacción maligna. «Puedes detenerme a mí, pero no puedes detenernos a todos. Y cuando descubran que arruinaste nuestros planes, bueno, los accidentes le ocurren a la gente que se mete donde no debe». Fue entonces cuando Mariana escuchó el sonido que había estado esperando y temiendo, el ruido de más vehículos acercándose. Mirando por la ventana, vio 2 camionetas oscuras subiendo por el camino, polvoriento hacia el rancho. Los refuerzos de Viviana habían llegado, y Mariana estaba atrapada en una casa en llamas, con una mujer homicida herida, 2 hombres inconscientes y una red de conspiradores acercándose rápidamente. Peor aún, en algún lugar del bosque, Ricardo intentaba proteger a una Elena herida y a una Emma traumatizada, sin saber que el peligro estaba lejos de haber terminado. Mariana miró a Viviana, que sonreía a través del dolor, luego a la ventana donde podía ver las llamas extendiéndose y los vehículos acercándose. Por primera vez desde que todo había comenzado, se preguntó si su fuerza sería suficiente para salvar a todos los que amaba. Mariana miró por la ventana mientras las 2 camionetas se acercaban, su mente trabajando a máxima velocidad. 5 vehículos, potencialmente 6 o más personas armadas, una casa en llamas y en algún lugar del bosque, su familia adoptiva necesitando protección. Las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Pero entonces Mariana recordó algo que su madre siempre decía: «Cuando estás en el fondo del pozo, mira hacia arriba. La única dirección es subir». Y fue exactamente eso lo que hizo. «Viviana», dijo Mariana, atando firmemente las muñecas de la mujer con cuerdas que había traído de la cocina. «Vas a ayudarme a salir de esta situación». «Jamás», escupió Viviana, intentando soltarse. «Oh, sí lo harás, porque eres mi garantía de vida. Tus amigos no te van a disparar para alcanzarme, ¿verdad?». Mariana arrastró a Viviana hasta la ventana trasera, desde donde podía ver el bosque donde Ricardo y los otros estaban escondidos. Las llamas del heno se habían extendido, creando una cortina de humo que ofrecía una cobertura visual perfecta. «Vamos a bajar», anunció Mariana, usando sábanas para improvisar una cuerda que las llevara a la planta baja por la parte trasera de la casa. «Te has vuelto loca», protestó Viviana. «Mis hombres nos van a ver». «Tus hombres están lidiando con un incendio y no saben dónde estamos exactamente. Además», Mariana sonrió fríamente, «estoy segura de que conoces rutas de escape que ellos no conocen». El descenso fue traicionero, especialmente con Viviana herida y resistiéndose, pero Mariana logró llevarlas al suelo sin ser detectadas. El humo era denso e irritante, pero proporcionaba la cobertura que necesitaban. «¿Hacia dónde?», susurró Mariana apuntando el cuchillo que le había quitado a Viviana a sus costillas. «Hay un sendero por el lado derecho. Lleva directo al bosque sin pasar por el frente de la casa», admitió Viviana a regañadientes. Mientras se movían silenciosamente a través del humo,
Mariana podía oír las voces de los hombres de Viviana cerca de la casa principal, tratando de organizar una búsqueda sistemática. «No puede haber ido lejos», gritó una voz. «Rodeen la propiedad». Pero Mariana ya estaba usando sus habilidades de supervivencia urbana para moverse a través del terreno accidentado. Años respondiendo a llamadas en zonas peligrosas de la ciudad le habían enseñado a moverse en silencio, a usar sombras y cobertura, a pensar 3 pasos por delante. Cuando llegaron al borde del bosque, Mariana vio movimiento entre los árboles. Ricardo estaba agachado detrás de un tronco caído, sosteniendo a Emma, mientras que Elena estaba acostada cerca de él, claramente débil pero consciente. Mariana hizo una señal discreta, imitando el canto de un pájaro que solía usar en su infancia, para llamar a Ricardo cuando jugaban a las escondidas en los jardines de la hacienda. La cabeza de Ricardo se giró inmediatamente en su dirección. Cuando vio a Mariana acercándose con Viviana como rehén, su alivio fue palpable. «Mariana, gracias a Dios, pensamos que...» «No hay tiempo», interrumpió Mariana. «Trajo refuerzos. Necesitamos salir de aquí ahora». «¿Cómo?», preguntó Ricardo. «No tenemos transporte. Mi abuela apenas puede moverse. Y Emma...» Fue entonces cuando Mariana se dio cuenta de que había una pieza del rompecabezas que aún no había considerado por completo. Viviana había mencionado al licenciado Méndez, el abogado de la familia. Si él estaba involucrado en la conspiración... «Viviana», dijo Mariana, presionando el cuchillo un poco más cerca de sus costillas. «El licenciado Méndez. ¿Sabe que ustedes están aquí hoy?» «Claro que lo sabe», respondió Viviana con desdén. «Él coordinó todo. Cuando no regreses, asumirá que el plan falló e intentará un enfoque diferente», completó Mariana. «Algo que no lo comprometa directamente». Elena, que había estado en silencio, habló con voz débil pero determinada. «Mariana, en la caja fuerte de la biblioteca hay grabaciones. Tu madre escondió evidencias». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó Mariana, ayudando a la anciana a sentarse más cómodamente. «Conversaciones telefónicas, Méndez y Viviana planeando mi eliminación, todo grabado». Mariana sintió una oleada de esperanza. Si había evidencias reales, pruebas concretas de la conspiración, ¿dónde están esas grabaciones? Caja fuerte detrás del cuadro de concepción. La combinación es tu fecha de nacimiento y la de tu madre, juntas. Viviana había palidecido al oír sobre las grabaciones. «Eso es imposible», murmuró. «Concepción no pudo haber grabado». «Mi madre era más lista de lo que pensabas», dijo Mariana. «Protegió a esta familia incluso después de la muerte». Fue entonces cuando Mariana formó un plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, no solo los salvaría a todos, sino que también garantizaría que toda la red de conspiración fuera expuesta. «Ricardo», dijo, «¿conoces bien esta zona? ¿Hay algún lugar seguro a donde puedas llevar a Elena y a Emma?» «Hay una cabaña de cazadores a unos 2 kilómetros de aquí, abandonada pero sólida. Vayan para allá, escóndanse hasta el amanecer. Después, sigan por la carretera principal hasta que encuentren a alguien que pueda llevarlos a la ciudad». «¿Y tú?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. «Voy a volver a la hacienda, a buscar las evidencias y a terminar esto». «Mariana, no», dijo Emma, aferrándose a su pierna. «No me dejes». Mariana se arrodilló a la altura de la niña, sosteniendo su carita entre las manos. «¿Recuerdas la historia que tu bisabuela contaba sobre la gente valiente que protege a sus familias? Ahora es mi turno de ser valiente. Pero necesito que cuides a la abuelena por mí, ¿de acuerdo?» Emma asintió entre lágrimas, comprendiendo con la sabiduría instintiva de los niños que este era un momento importante. Mariana ayudó a Ricardo a improvisar una camilla para Elena usando ramas y su propia ropa. Cuando estuvieron listos para partir, Elena sostuvo la mano de Mariana con una fuerza sorprendente. «Tu madre estaría orgullosa», susurró. «Encontraste la fuerza que ella siempre supo que tenías». Mariana besó la frente de la anciana,
Luego observó a su familia alejarse en el bosque hasta que desaparecieron entre los árboles. Ahora solo eran ella y Viviana. ¿Y ahora qué?, preguntó Viviana tratando de sonar desafiante, pero Mariana podía oír el miedo en su voz. Ahora vas a ayudarme a llegar a casa y vas a ser testigo cuando exponga toda esta operación. El viaje de regreso a la hacienda tomó 3 horas a través de senderos y caminos rurales, con Mariana obligando a Viviana a conducir uno de los vehículos abandonados que encontraron en el rancho. Durante el trayecto, Viviana intentó varias veces negociar, suplicar, incluso ofrecer dinero a cambio de su libertad. Mariana se mantuvo impasible. Había una claridad en sus objetivos ahora que no había existido antes. Ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por la justicia. Cuando llegaron a la hacienda Garza, el sol estaba saliendo. La propiedad parecía diferente bajo la luz dorada de la mañana. Ya no era el hogar de la infancia de Mariana, sino el escenario de un crimen que había durado años. Doña Marta salió corriendo cuando vio el coche acercarse. «Mariana, gracias a Dios. Estábamos tan preocupados cuando no volvieron ayer». «Doña Marta», dijo Mariana urgentemente, «llame a la policía, ahora. Diga que es una emergencia y que hay evidencias de múltiples crímenes aquí». Mientras doña Marta corría hacia el teléfono, Mariana llevó a Viviana a la biblioteca. El cuadro de su madre estaba allí, exactamente donde siempre había estado. Concepción sonriendo amablemente desde el lienzo, como si estuviera observando y protegiendo. «Ella sabía», murmuró Mariana introduciendo la combinación en la caja fuerte oculta. «Siempre lo supo». Dentro de la caja fuerte, además de documentos financieros, había una pequeña grabadora digital y varios CDs con fechas cuidadosamente marcadas. Mariana tomó la grabadora y presionó play. La voz de su madre llenó la biblioteca. Fecha: 15 de marzo. Intercepté otra conversación telefónica entre la señorita Viviana y un hombre al que llama licenciado. Están planeando algo contra doña Elena. Mencionaron aislamiento, accidentes y cambios en el testamento. Estoy documentando todo, porque si algo me pasa, Mariana necesita saber la verdad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Mariana mientras escuchaba la voz de su madre planeando cuidadosamente su protección, aun sabiendo que estaba en peligro. La grabadora continuó, reproduciendo conversaciones telefónicas interceptadas, donde Viviana y el licenciado Méndez discutían detalladamente cómo manipular a Elena, cómo aislar a la familia de influencias externas, cómo asegurarse de que la herencia fuera redirigida. Esta grabación nunca será aceptada en un tribunal, dijo Viviana desesperadamente. Fue obtenida ilegalmente. Tal vez, asintió Mariana, pero será suficiente para iniciar una investigación adecuada, y estoy segura de que una vez que la policía empiece a escarbar, encontrarán muchas más evidencias. Fue entonces cuando el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos. Parece que nuestra conversación ha llegado a su fin, observó Mariana. Cuando la policía llegó, seguida por una ambulancia e investigadores, Mariana entregó todas las evidencias que había encontrado. Viviana intentó alegar inocencia, pero las grabaciones eran demasiado detalladas y específicas para ser ignoradas. El licenciado Méndez fue arrestado en su casa 2 horas después, encontrado intentando destruir documentos en su chimenea. 3 días después, Mariana estaba sentada en el jardín de la hacienda, en el mismo lugar donde su madre solía cuidar los rosales. Ricardo, Elena y Emma habían regresado de la ciudad, donde Elena había recibido atención médica adecuada. La anciana se estaba recuperando bien, tanto física como mentalmente. La experiencia traumática del pozo, irónicamente, parecía haberle aclarado la mente, como si el shock hubiera reorganizado sus conexiones neuronales. «¿Te vas a quedar?», preguntó Ricardo, sentándose junto a Mariana en la banca del jardín. Mariana miró a su alrededor, a los rosales que su madre había plantado, a la casa donde había crecido, a Elena jugando amablemente con Emma cerca de la fuente. «Por un tiempo», respondió. «Elena necesita cuidados, y Emma…»
Mariana sonrió al ver a la niña correr en su dirección. Emma me recuerda por qué vale la pena luchar. ¿Y después? Mariana pensó en la pregunta. 3 semanas atrás había llegado allí perdida, traumatizada, sin dirección. Ahora se sentía diferente. No curada. Algunas heridas tardarían en cicatrizar, pero fuerte, capaz, con un propósito. Después vuelvo a Lerum. Hay gente allá afuera que necesita ayuda. Y finalmente recuerdo quién soy. Emma corrió hacia ellos, su cabello rubio volando detrás de ella. «Mariana, Mariana, la abue Elena dijo que me vas a enseñar a cuidar las flores de la tía Concepción». «Claro, pequeña», dijo Mariana, tomando a la niña en brazos, «y te contaré historias sobre ella, sobre lo valiente y amable que era, y cómo siempre protegía a las personas que amaba». «Como tú lo hiciste», observó Emma con la profunda simplicidad de los niños. «Como yo lo hice», asintió Mariana. Esa noche Mariana estaba sola en la biblioteca, sosteniendo la última grabación que su madre había hecho. Con manos temblorosas presionó play. «Mariana, mi hija querida, si estás escuchando esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Pero también significa que encontraste la fuerza para luchar, para buscar la verdad, para proteger a nuestra familia. Siempre supe que tenías esa fuerza. A veces, la vida nos lleva al fondo del pozo no para destruirnos, sino para mostrarnos de lo que somos realmente capaces. Descubriste quién eres en realidad. Estoy tan orgullosa de ti. Cuídalos, cuídate. Y recuerda, el amor verdadero nunca muere, siempre estoy contigo». Mariana apagó la grabadora y miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Los rosales se mecían suavemente con la brisa nocturna, como si fueran guardianes silenciosos que velaban por la familia que habían protegido durante generaciones. Por primera vez en años, Mariana Sánchez se sintió completa, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque finalmente había comprendido una verdad que su madre siempre había intentado enseñarle. La verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de siempre levantarse. No viene de nunca sentir miedo, sino de seguir luchando a pesar del miedo. No viene de ser perfecta, sino de ser valiente. Y mientras la luna iluminaba el jardín, donde su madre había plantado sus raíces de esperanza, Mariana supo que había llegado a casa, no como la niña perdida que se había ido años atrás, sino como la mujer fuerte que siempre tuvo el potencial de llegar a ser. Algunas historias terminan con finales felices, otras terminan con nuevos comienzos. La historia de Mariana Sánchez terminó con ambos. En el jardín, los rosales continuaron floreciendo, llevando consigo la promesa silenciosa de que el amor, la valentía y la verdadera familia siempre encuentran una forma de perdurar, incluso en las circunstancias más oscuras. Y esta vez Mariana estaba lista para todas las estaciones que estaban por venir.